Eliza Harper estaba descalza sobre el porche astillado de una vieja pensión, apretando su vestido entre los dedos temblorosos, mientras su madrastra contaba monedas con manos que no mostraban ni una pizca de duda. El viento traía olor a polvo y caballos, y a lo lejos el graznido de un cuervo cortaba el silencio como un presagio. Eliza no lloró. Había aprendido hacía mucho que las lágrimas solo entretenían a la crueldad. En su lugar, miró al hombre que esperaba abajo, con el rostro oculto bajo el ala de un sombrero negro y un abrigo tan oscuro como el luto. En el pueblo todos hablaban de él en susurros. Le decían el fantasma, un hombre que aparecía, compraba lo que quería y desaparecía sin dejar rastro. Nadie sabía dónde vivía. Nadie sabía qué hacía con aquello que se llevaba. Y ahora, había pagado por ella. Desde que su padre murió, Eliza dejó de ser deseada. Él había sido un hombre bueno, callado, de los que creen que la bondad puede sobrevivir incluso a la pobreza. Cuando murió de fiebre un invierno, la casa se volvió fría de una manera que ningún fuego podía remediar. Su madrastra, Margaret, siempre había tolerado a Eliza, nada más. Después del funeral, la tolerancia se transformó en resentimiento, y el resentimiento se volvió algo duro, práctico, cruel. Eliza pasó a ser una carga, una boca más que alimentar, un recuerdo de un pasado que Margaret quería borrar. Así que cuando el fantasma llegó al pueblo con monedas de plata y una reputación cargada de miedo, Margaret vio una oportunidad donde otros veían peligro. El intercambio fue rápido. No hubo despedidas. No hubo explicaciones. Margaret ni siquiera miró a Eliza cuando la última moneda cayó en su mano. Y así, sin gritos ni cadenas, sino con silencio, la vida de Eliza cambió para siempre, mientras un hombre al que le habían enseñado a temer le colocaba con cuidado las riendas del caballo en las manos. Cabalgaban desde hacía horas. La tierra se extendía inmensa y vacía, pintada de tonos dorados y marrones bajo un cielo americano interminable. Eliza esperaba que algo terrible ocurriera en cualquier momento, una orden violenta, un golpe, una amenaza. Pero no pasó nada. El fantasma cabalgaba a su lado, ni delante ni detrás. Cuando el caballo de Eliza tropezaba, él reducía el paso. Cuando el cansancio le encorvaba los hombros, le ofrecía agua sin decir palabra. Su presencia imponía respeto, pero no miedo. Y eso la desconcertaba más que cualquier brutalidad. Al caer la tarde llegaron a un rancho escondido entre colinas suaves y altos álamos. Humo salía de la chimenea y una luz cálida brillaba en las ventanas. No era una guarida oscura ni un lugar de horror. Era un hogar. El corazón de Eliza latía con fuerza cuando él bajó del caballo, los amarró y por fin habló. «Puedes llamarme Jonah», dijo con voz firme y tranquila. «La cena está en la estufa». Esa noche, Eliza se sentó a una mesa de madera marcada por los años y comió un guiso que sabía a cuidado y paciencia. Jonah se sentó frente a ella, sin observarla, sin exigir nada. Luego le mostró una habitación pequeña, una cama limpia, una colcha hecha a mano y una vela encendida. «Aquí estás a salvo», dijo. «Nadie te tocará. Nadie te hará daño». Después cerró la puerta con una suavidad que le apretó el pecho. Pasaron los días. Luego las semanas. Eliza esperaba que la verdad saliera a la luz, que aquella amabilidad tuviera un precio oculto. Pero Jonah nunca pidió nada más que honestidad y esfuerzo. Le enseñó a cuidar caballos, a reparar cercas, a leer la tierra por la forma en que el pasto se movía y las nubes se reunían. Cuando Eliza hablaba, él escuchaba de verdad. Cuando las pesadillas la despertaban, dejaba agua fuera de su puerta, sin entrar, sin preguntar. Poco a poco, la historia que Eliza había creído sobre sí misma comenzó a desmoronarse. Supo que Jonah había ganado su apodo no por crueldad, sino por distancia. Años atrás, había perdido a su esposa y a su hijo en un asalto a una diligencia. El dolor lo volvió silencioso, lo empujó a desaparecer del mundo en lugar de vivir dentro de él. Compraba lo que otros desechaban, tierras olvidadas, caballos heridos, personas no deseadas. No para poseerlas, sino para darles un lugar donde sanar lejos del juicio. Una tarde, mientras observaban el atardecer incendiar las colinas,
Elisa hizo la pregunta que la había atormentado desde el primer día. ¿Por qué me compraste? Jona tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era áspera. Porque vi cómo te miraba, dijo. Como si ya no existieras. Tragó saliva. Nadie merece ser vendido como si no valiera nada. Algo se rompió dentro de Elisa, no con dolor, sino como el hielo que se derrite después de un invierno demasiado largo. Su vínculo creció, no como salvador y víctima, sino como dos almas aprendiendo a confiar de nuevo. Jona animó a Elisa a leer, a soñar, a imaginar un futuro que no girara en torno a sobrevivir. Le recordó muchas veces que podía irse cuando quisiera. Ella se quedó, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque por primera vez en su vida alguien la veía. El giro inesperado llegó una mañana de otoño, con un golpe en la reja del rancho. Margaret estaba ahí, demacrada y desesperada, con los ojos inquietos de un animal acorralado. El pueblo se había vuelto contra ella. Los rumores corrían. Las autoridades hacían preguntas sobre muchachas desaparecidas y ventas ilegales. Rogó a Jona que la ayudara, asegurando que Elisa le pertenecía, que había cometido un error. Elisa escuchaba desde el porche, con el corazón desbocado. Jona miró a Elisa. No como propiedad. No como un problema. Sino como una persona con derecho a decidir. ¿Qué quieres hacer tú? Le preguntó. Elisa dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero firme. Ya no soy tuya. Miró a Margaret sin odio, solo con claridad. Te perdono. Pero no voy a volver. Margaret se fue con las manos vacías y sin poder alguno. Esa noche, Elisa lloró. No de miedo, sino de liberación. Jona se quedó en el porche, dándole espacio, vigilando en silencio como siempre. Y en esa calma, Elisa comprendió algo profundo: el amor no siempre llega con promesas o pasión. A veces llega como paciencia. Como respeto. Como alguien que protege tu dignidad cuando el mundo te ha hecho creer que no tienes ninguna. Años después, en el pueblo ya no se susurraba sobre el fantasma. Hablaban de John O'Reilly, el ranchero que acogía a los perdidos y los ayudaba a reencontrarse consigo mismos. Y Elisa, que alguna vez fue vendida y silenciada, se convirtió en una mujer fuerte, capaz de amar sin miedo, sin olvidar jamás que su vida cambió no por ser poseída, sino por haber sido tratada con compasión. Porque en un mundo que intentó destruirla, un vaquero decidió amarla como nadie más. No reclamándola como suya, sino enseñándole a ser libre.